Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Structural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la modelación de nudos semirrígidos en el programa. Algunos conceptos preliminares. Ustedes saben que por defecto el programa asume al momento de crear elementos barra la unión en los nudos, la unión rígida. También nosotros en el programa podemos crear uniones articuladas, estableciendo rótulas, de tal manera que el momento flector no pase o no sea transmitido al elemento de soporte. En este caso, la unión semirrígida es aquella que permite cierta libertad de giro en el elemento respecto del elemento de soporte, de tal manera que al deformarse el elemento de soporte ya no forma 90 grados con el elemento soportado, sino que va a existir un ángulo que lo llamamos phi, un ángulo phi diferente de 90 grados. Entonces aquí algunas definiciones de unión rígida. Sabemos que esta unión permite suficiente rigidez rotacional de tal manera que los esfuerzos internos se desarrollen en plena continuidad. Es decir, los momentos flectores del elemento soportado se transmiten o son equilibrados por el elemento de soporte. La unión simple o articulada, ya lo dijimos, es aquella que libera totalmente el giro y por lo tanto no transmite momentos al elemento de soporte. La unión semirrígida, que es la que abordamos en este tutorial, es una unión que no se puede considerar rígida ni articulada. Entonces transmite fuerzas internas y momentos dependiendo del grado de interacción entre esos elementos, en función de la rigidez del nudo, como vamos a ver enseguida. Entonces este es un esquema de las deformaciones y los giros. Para la unión rígida vemos que al deformarse el elemento de soporte, el elemento soportado sigue manteniendo 90 grados con el elemento de soporte. En el caso de la unión articulada, el elemento se deforma y no transmite el momento al elemento de soporte, y en el caso de la unión semirrígida, en teoría esto debería deformar manteniendo los 90 grados entre ambos elementos. Sin embargo, hay un giro que lo llamamos phi, hay un giro adicional, es decir, que tiene cierta libertad de girar, no es plena la libertad, y va a transmitir cierto grado de flexión o de momento flector, en este caso la viga a la columna. Esta es la definición según la norma europea para uniones rígidas, uniones semirrígidas y uniones articuladas. Esto principalmente se aplica para estructuras metálicas, pero a efecto conceptual lo podemos estudiar y analizar aquí. Si se cumple esta condición, esto es un coeficiente de elasticidad que está en función de la rigidez rotacional inicial de la unión, multiplicado por la longitud del elemento que estoy analizando, en este caso puede ser una viga, el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia. Si calculamos este valor y es mayor que un factor K sub B, el valor de K sub B se supone igual a 8 para pórticos que son arriostrados, que reduzcan por lo menos el 80% el desplazamiento horizontal. Esto se trata de, por ejemplo, elementos que están sujetos con diagonales, con el contraventeo, o elementos que disminuyen el desplazamiento horizontal. Esto se da, como mencioné, principalmente en pórticos de estructuras metálicas, aunque puede darse también en casos de hormigón armado.
y es igual a 25 para otros pórticos que no tengan esos arriostramientos, donde se cumpla que la relación de rigideces entre vigas y columnas sea mayor o igual a 0.1. Entonces, si vemos a nivel conceptual, el diagrama momento curvatura o giro, en el caso de las uniones rígidas, aumenta el momento flector y no aumenta el giro, no hay un giro adicional, ambos elementos se mueven o giran de forma muy similar. En el caso de la unión articulada ocurre todo lo contrario, el giro aumenta indiscriminadamente y no aumenta el momento flector en el elemento de soporte. En el caso de las estructuras o de los nudos semirrígidos, puede haber una relación que puede ser una curva o en este caso una relación lineal entre el grado de curvatura o de giro y el momento transmitido al otro elemento. Entonces esto tiene un cierto nivel de complejidad, el cálculo manual, porque como ven acá el coeficiente de elasticidad está en función de la rigidez rotacional inicial de la unión. Y este valor S sub J inicial se calcula con esta expresión, donde a su vez acá tenemos la sumatoria de 1 sobre una serie de factores, rigidez del alma, rigidez del alma de la columna, frente a la tracción, frente al cortante, frente a la compresión, frente a la flexión, etcétera, etcétera. Tenemos que calcular todos estos factores, introducir en la fórmula y calcular este valor para poder determinar estas expresiones si se encuentran en estos rangos. Entonces, hacer esto manualmente se torna un tanto complicado, pero es lo que está escrito en los códigos, en las normas. Quiero que observen acá, para el caso de la unión semirrígida, este coeficiente de elasticidad tiene que oscilar entre 0,5 y el valor de K sub B. Como hemos dicho, K sub B vale 8 para pórticos arriostrados y 25 para otros pórticos. Entonces, si el coeficiente de elasticidad se encuentra en ese rango, se puede considerar la unión semirrígida. Si el coeficiente de elasticidad es menor o igual a 0.5, ya se puede considerar una unión articulada. Es decir, que el grado de transmisión del momento flector no es apreciable del elemento soportado al elemento de soporte. Y por supuesto, si este valor es mayor al K sub B, ya se puede considerar unión rígida, aunque idealmente sabemos que la rigidez de unión entre un elemento y el otro, bueno, en teoría lo hemos aprendido así, la unión es infinitamente rígida. Entonces tendría que ser un número muy elevado este valor para que se considere plenamente rígida. Sin embargo, la norma indica que siempre que sea mayor a K sub B, ya se puede considerar unión rígida. Ok. Hemos visto para el caso de estructuras metálicas. Sin embargo, en hormigón prefabricado también se puede ver este tipo de uniones. Estas imágenes las he sacado de esta página española. Esta es una compañía que produce elementos prefabricados, donde ellos generan la unión articulada. Tenemos unos dispositivos, unos elementos, no voy a entrar en mayor detalle de esto, pueden visitar la página si gustan. La idea es que en hormigón armado, en este caso en hormigón prefabricado, se pueden generar este tipo de articulaciones de tal suerte que el momento flector que se transmite de la viga a la columna es mínimo. Entonces tenemos acá algunos ejemplos, estos elementos que ya tienen algunos elementos de unión para el vaciado de losas encima, y la unión no es rígida sino
considerada semirrígida. Muy bien. Otro caso en que podríamos considerar en nuestra modelación unión semirrígida, quizás podría ser en las fundaciones con placas base. Ahora, yo tengo algunas reservas al respecto. Algunos calculistas dicen, algunos ingenieros estructurales dicen que se puede asumir unión semirrígida. Otros consideran que tiene nomás que ser unión rígida. E incluso algunos dicen que puede considerarse unión articulada. O sea, hay una diversidad de criterios. Realmente no hay uniformidad en el razonamiento para hacer esto. Mucho depende de la forma del anclaje, de la separación de los pernos, el área de contacto con la placa, etcétera, etcétera. Entonces, la unión semirrígida en placas de anclaje yo la pongo con signos de interrogación y lo dejo al buen criterio ingenieril de cada uno de ustedes el considerar uniones semirrígidas o no en este tipo de elementos. De todas maneras, lo que estoy haciendo es mostrarle todas las posibilidades o algunas posibilidades en las cuales podríamos simular o modelar este tipo de uniones semirrígidas en nuestras estructuras. Entonces, vamos a pasar al programa. Voy a pasar al robot estructural. Vamos a generarnos acá un pórtico. Vamos a usar el perfil que viene por defecto IP100, un perfil metálico. Y vamos a hacernos un pequeño pórtico de 3 por 4 metros. Ahí está. Este es un pórtico de 3 por 4 metros. Vamos a ponerle apoyos empotrados en la parte inferior. Y voy a crear un caso de carga para el peso propio y un caso de explotación para asignar una carga de 10 kN sobre metro. La vamos a asignar esta carga aquí. Muy bien. Voy a copiar todo este pórtico. Permítanme. Voy a copiarlo aquí a un lado. Y desactivaré las cargas. Esta visualización de cargas la quitamos. Y voy a correr el cálculo estructural. Corremos el cálculo estructural. Me sale estructura disyunta. Le digo que sí continúe. Y vamos a verificar los momentos flectores. Voy a activar las fichas para poder visualizar estos diagramas. Muy bien. Como pueden ver, los resultados son exactamente iguales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar el nudo rígido o semirrígido en este elemento de acá para poder comparar. Entonces para esto le damos aquí donde dice definición de la estructura, relajación. Voy a crear este elemento, lo voy a borrar. Vamos a volver a crear. Le vamos a dar nuevo. Y vamos a poner aquí semirrígido. Si yo quisiera un nudo rígido, no tendría que liberar ninguna dirección. Aquí tengo el desplazamiento en X, el desplazamiento en Z y el giro en Y. Esto está referido a los ejes locales de la barra. En este caso, lo que voy a hacer inicialmente es liberar el giro al inicio y al final. En este caso estaría creando una articulación.
Voy a darle agregar. Y este nudo semirrígido lo voy a asignar a la barra. Le digo que se actualicen los datos y observen que me ha generado una articulación. Si no la estamos viendo, podemos activarlo desde acá. Relajamientos. Ahí está. Voy a volver a calcular. Observe que al liberar el giro, lo que he producido es una articulación plena, de tal manera que el momento flector termina en 0, no hay transmisión de momento al otro lado. Bien, este elemento lo vamos a editar. Hago doble clic donde dice semirrígido. Ahora bien, aquí donde dice elástico, observe que cuando activamos la dirección libre del giro al inicio y al final, aquí en elástico se activa este giro y me permite utilizar un coeficiente de elasticidad que es el que ya hemos visto. Si ustedes recuerdan, volviendo un poquito a mi presentación, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la unión articulada es menor o igual a 0,5. Por defecto, este valor lo pone en 0 porque la unión es plenamente articulada. Si yo le pongo el valor límite de 0,5, vamos a volvernos al robot. Voy a ponerle aquí 0.5 al inicio y 0.5 al final. Y le digo agregar. Me dice que ya existe y que la va a sobreescribir. Le digo que sí. Actualizar los resultados. Le digo que sí. Entonces voy a volver a calcular. Como estamos asignándole valores diferentes de los que vienen por defecto, Robot Structural utiliza estos elementos llamados DSC. Tenemos que activar la opción de cálculo, de algoritmo de cálculo DSC en las preferencias del proyecto para que el programa pueda calcular. Entonces voy a aceptar esto, lo voy a cerrar, no lo ha podido calcular. Esto lo hacemos desde aquí abajo, análisis de la estructura. Aquí dice algoritmo DSC para relajamiento de barras. Entonces lo activo para que el programa me permita calcular y le digo OK. Ahora sí, vamos a calcular. Estructura disyunta, le digo que continúe. Entonces observen ahora, hay un momento acá, casi no se aprecia, es muy pequeñito, pero ya empezó a aparecer un momento acá. Y lo está transmitiendo también a la columna. Ese momento es de 0.04. Todavía es un momento pequeño. Fíjense que estamos en el límite de lo que la norma considera articulación. Si volvemos a nuestra presentación, la unión semirrígida está entre 0,5 y el valor de K sub B. El valor de K sub B hemos dicho que vale 25 para pórticos que no estén arriostrados. Entonces 25, voy a volver a robot, donde dice semirrígido, entonces voy a ponerle 25, agregar, sobrescriba, sí. Necesito volver a calcular, si calculo la estructura. Observen que ahora el momento flector ya es un poco más apreciable, está en 1.56, ¿sí? Y el momento máximo positivo está disminuyendo, ahora está en 18 contra 10 que era para nudo rígido. Y así sucesivamente, yo le puedo poner a este valor 100, por ejemplo, 100. Voy a hacerlo un tanto rápido esto para ganar tiempo. Con un valor de 100, observen, estoy aumentando el coeficiente de elasticidad y cada vez el diagrama de momento se va a parecer más al de nudo rígido. Si yo le pongo 1000, calculamos,
Observe el diagrama de momento. Acá es 8,57 contra 9,69. Ya estamos más cerca, estamos más próximos. Si yo le pongo 10.000, ok, calculamos. Observen, con un valor de 10.000 estamos con 9,57 contra 9,69 y 4,78 contra 4,84. Obviamente tendríamos que ponerle un valor exageradamente grande, tendiente al infinito, para que la modelación sea lo más aproximada al nudo rígido. Voy a volver a mi presentación. Acá tengo un resumen de todo lo que estamos haciendo. Este es el nudo con rigidez infinita. Acá tengo el coeficiente de elasticidad igual a 0, es decir, articulación plena. 0,5, que es el límite de lo que consideramos articulado. 25, que me da un momento acá de 1,56. Coeficiente de elasticidad de 100, que me da 4,20. Coeficiente de elasticidad de 1000. Y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la manera en la que nosotros podemos definir nudos semirrígidos en función de un coeficiente de elasticidad que hemos mencionado, la manera en que podríamos calcularlo. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.